Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya no subí la evidencia para hoy, pero no importa. Ahorita lo revisamos y de todos modos espero que eso les sirva como antecedente para que lo puedan ustedes investigar. Ok. Vamos a empezar con la unidad número 2. Vimos, falta la evidencia de valores eficaces, ¿verdad? O RMC. Esa no se las he subido. Creo que no, profesora. Tampoco se acuerda. Ok, entonces, ok. Vamos a empezar entonces con la unidad número 2. Bueno, la unidad número 2, según su temario, realmente pues ya implica ya lo que es la relación con lo que tenemos desde el punto de vista de teoría de circuitos. En este caso, circuitos eléctricos, ¿no? Ok, entonces, hasta ahorita hemos revisado y justificado por qué vamos a utilizar fasores, representaciones de números complejos en forma polar. También esto conlleva a representarlos en forma rectangular. Su representación también en cuanto a ecuación de Euler, representación gráfica, ocupando en este caso vectores, si en este caso son valores dados, fasores, si en este caso están en función del tiempo o están en forma dinámica. La representación de números, más bien la transformación en el tiempo a fasores o viceversa, ¿no? Y algunas operaciones con números complejos. Hasta ahí hemos visto esa parte, ¿no? Ahora, vamos a considerar lo siguiente. Ok. Les voy a explicar. Yo creo que... Vamos a ver... Sí, ya. Ok. Voy a compartir pantalla para que ustedes tomen en cuenta lo que vamos a ir revisando poco a poco. Y vamos relacionándolo. Ok. En la presentación ya está todo, pero como está todo, pues ya, me obvio está más que obvio la explicación. Pero como no conviene ya darles todo así, no lo van a entender, mejor lo vamos viendo poco a poco. Y ya conforme a lo que estemos trabajando, ya vamos revisando. A ver, porque hay que hacer las demostraciones aquí. Bueno, entonces vamos a colocar como título, a ver, les comparto la pantalla. Eso es lo que vamos a considerar en pantalla. Vamos a poner como título relaciones de fase en elementos de circuito resistivo, inductivo y capacitivo. Este sería como que un primer tema que vamos a abordar en la unidad 2. Entonces, antes de esto, vamos a colocar como título unidad 2. Y como título de la unidad 2, según el temario, lleva por título circuitos en corriente alterna, serie paralelo, que lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y dentro de esto, el primer tema que vamos a ver finalmente va a ser relaciones de fase en los elementos resistivo, inductivo y capacitivo. Vamos a empezar con el circuito, que es puramente resistivo. Consideremos entonces este circuito, por favor lo vamos observando. Es un circuito resistivo, puramente resistivo. Vamos a considerar que está excitado, que está realmente energizado a una fuente de corriente alterna. Como fuente de corriente alterna, en este caso, pues
consideremos entonces que tenemos pues una función en el tiempo que represente precisamente esa excitación o esa generación de corriente alterna. Vamos a ver. Entonces vamos a representar, ¿sí?, la como ecuación, ¿sí?, a esta función. Entonces, a esta fuente de corriente alterna. Entonces vamos a considerar que el circuito, ¿sí?, lo voy a cortar y copiamos. Lo voy a hacer chiquito para ir explicando poco a poco las cosas. Ok. Entonces, consideremos que el circuito, en este caso, el circuito del inciso A es un circuito resistivo. Como observamos el circuito, el elemento resistivo se va a encontrar representado debido a las variables que estas pueden mostrarse en función del tiempo, ya que la tensión en terminales de este elemento, ¿sí?, esta es como una V de T en función del tiempo, asimismo la corriente que circula, puesto que va a ser una consecuencia de esta expresión de tensión en el tiempo. Consideremos entonces, ¿sí?, que lo que tenemos aquí como dato, ¿sí?, bien puede ser tensión, en este caso sería un valor o la función de la corriente. La función de la corriente es una función en corriente alterna, senoidal, en este caso como función coseno, y tenemos como dato que es I de t es igual a I máxima por el coseno de omega t más un ángulo de desplazamiento. Esta expresión es el valor de la fuente de alimentación, obviamente está en el tiempo. Sabemos, como aquí lo podemos observar en la figura del inciso A, para poder realmente conocer el valor de una tensión o de una corriente para un circuito puramente resistivo, debemos de utilizar ley de Ohm. Entonces, en este caso, ¿sí?, a través de ley de Ohm, utilizando ley de Ohm, obviamente esto es porque el circuito es puramente resistivo. Sabemos que la resistencia es la relación, o más bien sería aquí la tensión, si gustan, desde circuitos 1, ¿no? Que la tensión que se encuentra en terminales del resistor va a ser igual al producto de la corriente por esa oposición, que en este caso marca la resistencia. Como en este caso, esta expresión es desde el contexto de directa, si nosotros ahora utilizamos nuevamente ley de Ohm, porque el circuito es puramente resistivo, para poder en este caso conocer el valor de la tensión en terminales del resistor, puesto que nos dan como dato la corriente, entonces nada más lo ponemos en contexto, todo en minúsculas. Entonces aquí, para empezar, podemos decir que tenemos que es V de T, que sería la caída de tensión, es igual al producto de la corriente, la función corriente, por el valor de la resistencia. La resistencia en este caso ya es un valor dado. La resistencia es un parámetro. La resistencia puede valer 5 ohms, 220, 110, 115, 15 ohms, o sea, ese valor no va a cambiar, aún siendo resistencia variable, no está en función del tiempo. Aquí podemos entonces observar esa pequeña diferencia entre cantidades eléctricas que son finalmente variables, ¿sí?, que son fasores como son la tensión y la corriente, y las otras cantidades eléctricas que finalmente son parámetros, valores dados, como en este caso el elemento resistivo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, partimos de esta expresión de ley de Ohm, donde tenemos que la tensión en terminales del resistor es el producto de I por R, y conocemos cuánto vale la corriente, la corriente al final de cuentas, ¿sí?, va a ser, lo voy a colocar yo creo que en corchetes, pues como función de corriente sería I máxima, por el coseno de omega t
más un ángulo de desplazamiento phi. Eso es lo que vale la corriente en función del tiempo. Ok. Pues tendría que ser esta. Phi. Por la resistencia. Finalmente es una función en el tiempo por un parámetro dado. Aquí, si recordamos, al hacer vilmente la operación o la multiplicación y sacar la tensión en el resistor, es V de T es igual, pues nada más le agregamos aquí el valor de la magnitud de la resistencia, ¿no? Es todo lo que le vamos a agregar, porque todo lo demás queda tal cual. Obviamente, ¿qué sucede aquí? ¿Qué observan? Que a la hora de estar multiplicando ese valor de resistencia, aún siendo un parámetro, por ese valor de corriente, nos va a dar como resultado un valor o una magnitud de tensión, un valor de Vmax. Esa es una consecuencia de. Entonces, aquí, V de T, voy a ponerlo así, V de T va a ser igual a, es V máxima por el coseno de omega T más phi. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces realmente si observamos esta parte que tenemos aquí, ¿sí? Aquí señalada, ¿sí? Vendría siendo el valor de V máxima, el producto de I por R como magnitud. Entonces V máxima sería el producto de ese valor de corriente que circula por el circuito por el valor de la resistencia. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Lo que necesitamos observar, gracias, lo que necesitamos observar es si, por ejemplo, el valor de phi, por ejemplo, si phi en este circuito, que sería el desfasamiento de la corriente, ¿no? Que tenemos como dato, si phi vale 0 grados, ¿sí? O tiene un valor, por ejemplo, de 34 grados. O puede ser, o sea, phi puede ser cualquier valor. Puede ser 34 grados, pueden ser 250 grados, puede ser incluso 340 grados. Todo depende realmente con qué desfasamiento tengamos a la corriente. Phi puede ser cualquier valor. Puede ser positivo, puede ser negativo. Aquí nada más hay que considerar lo siguiente. Si ese valor de phi que está realmente acompañando al dato de la corriente, también a la hora de estar haciendo el producto del resistor por esa corriente, lo único que va a cambiar en la función del tiempo de tensión va a ser la pura magnitud, el puro Vmax, ya que el desfasamiento que vamos a observar aquí de esa función de tensión va a ser la misma con la cual realmente se originó o se está dando como dato esta corriente. Aquí podemos observar entonces que si queremos nosotros sacando la relación de fase, ¿qué tenemos aquí? Sacando la relación de fase, pues en este caso nos conviene sacarla entre la corriente, la I de T y la V de T. Entonces, si para la corriente tenemos que viene siendo como dato el valor de I máxima, y tenemos como dato que para el caso de V de T es igual a V máxima, aquí tenemos las dos funciones de tensión y corriente en el resistor, ¿estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuál sería el enunciado? ¿Qué dice el enunciado? ¿Están en fase? ¿Está adelantada? ¿Está atrasada? Dígame. La corriente, entonces aquí va a ser en un circuito V
puramente resistivo, la corriente está en fase con respecto a V de t. ¿Sale? Eso ustedes lo deben de observar partiendo de que tenemos estas funciones en el tiempo. Sí, esto es lo que estamos relacionando en el tiempo. ¿Dudas que tengan hasta aquí? No, maestra. No, Ahora, profesor. eso es en el tiempo. Si esto es en el tiempo, entonces lo que podemos observar puede ser que sea función seno o función coseno. Entonces, si lo queremos nosotros considerar como función coseno o función seno, tienen que estar en fase. Es como si tuviéramos nosotros esto de aquí. Suponiendo que tenemos las dos funciones, ¿sí? Función coseno, puesto que es lo que indica I de t como coseno y V de t como coseno, lo único que estamos aquí nada más considerando es que el valor de la magnitud entre las dos formas de onda va a ser diferente. Habrá que ver, por ejemplo, si el dato de la corriente máxima son 5 miliamperes, ¿no? 5 miliamperes pico. Si son 5 miliamperes por 100, finalmente ahí les va a dar una magnitud de tensión. Obviamente, en ese caso, con esos datos, el valor de la corriente siempre va a ser menor en magnitud que el valor de la tensión, ¿sí? Entonces, eso lo debemos de considerar a la hora de estar dibujando nuestros tamaños o nuestras amplitudes de las formas de onda. Esto está como coseno, que correspondería como lo tenemos aquí como dato, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si colocamos, ¿sí?, todo el análisis en el dominio fasorial? Haciendo el análisis fasorial, primeramente tendríamos que convertir estas expresiones de tiempo, tanto de corriente como de tensión, a fasores. Es lo primero que tenemos que considerar. Si es así, por ejemplo, esta corriente que está en función del tiempo, ¿sí?, desde el punto de vista fasorial, ¿a qué es igual? Decíamos la clase pasada. Bueno, para convertirla a una función del tiempo a fasor, desde el punto de vista simplificado, es nada más la representación de un número complejo, magnitud y ángulo. Entonces, en este caso, consideremos que ahora la corriente va a estar representada con la letra I mayúscula. Obviamente esa I mayúscula puede estar representada con letra en negrita, o le colocamos en este caso nada más una línea en la parte superior de la corriente para indicar que es un fasor. Y esto es igual a el valor o lo que es la magnitud, que sería la I máxima, por el ángulo, en este caso phi, lo que valga ese ángulo, ¿sale? Entonces sería cis de phi. Ahí está, ¿sí?, mi conversión de función del tiempo de corriente a un valor o a una expresión fasorial de corriente. Si nosotros ahora convertimos la expresión de la tensión de fasor en el tiempo a fasor, tendríamos lo siguiente: V de t, ¿sí?, nuevamente sería igual ahora, ¿sí?, a V de t aquí sería V de t por la magnitud, en este caso, o amplitud de esa función del tiempo de tensión, que sería V máxima por ese ángulo de desplazamiento. Aquí observamos nuevamente que al convertir estas funciones del tiempo a fasor, pues ahí nuevamente para el caso del resistor se mantiene el mismo ángulo.
sea cual sea el valor del ángulo, sea 0, sea 34, sea 250 o incluso 340. Entonces, aquí nada más hay que considerar, ¿sí?, que los ángulos que aquí podemos manejar pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿sí?, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, aquí el ángulo, cualquier ángulo que nosotros tengamos, en el caso del resistor, ¿sí?, pues si nos dan como dato la corriente, ese desfasamiento se ve reflejado en la tensión. Ahora, nos pudieron haber dado, ¿sí?, como dato a la tensión y sacar la corriente, y es exactamente lo mismo. Entonces, este es una manera, ¿sí?, es una forma de cómo se está representando o cómo se está utilizando lo que hemos visto en la unidad 1, todo lo que hemos visto al respecto, ¿sí?, pero ahora aplicado cuando tenemos circuitos puramente resistivos, siempre y cuando en el circuito puramente resistivo tengamos como excitación una fuente en corriente alterna senoidal. Entonces, el circuito del inciso A, que está todo con minúsculas, la corriente está en función del tiempo, igual que la excitación, la tensión en este caso, y ahí podemos ocupar directamente ley de Ohm. Sabemos que en el resistor la ley de Ohm es igual, ¿sí?, a tensión es igual a I por R, o bien la corriente es igual a V sobre R, o sea, finalmente es un circuito puramente resistivo. Ahora, si nosotros convertimos todas estas expresiones en el tiempo a fasor, lo único que podemos observar del circuito del inciso B es que nuevamente podemos representar el circuito simbólicamente del resistor, no cambia. Lo que va a cambiar es la representación del fasor tensión, la representación y dirección del fasor corriente, y obviamente cuando aplicamos la ley de Ohm desde el punto de vista fasorial, cuando es un circuito puramente resistivo. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento? No, por favor. No, profesora. Ok. A ver, colgamos y nos vemos ahorita en la siguiente llamada. Tenemos las ecuaciones matemáticas, su representación en el tiempo para relación de fase y el enunciado, ¿sí? Entonces, aquí queda la conclusión. En un circuito puramente resistivo, la corriente o la expresión de la corriente está en fase con la tensión. Ahora, este análisis se puede hacer desde el punto de vista fasorial. Si nuevamente, por ejemplo, ahora tomamos estas dos funciones, considerando que desde el contexto fasorial, nuevamente, o sea, la ley de Ohm no va a cambiar. La ley de Ohm en este caso, si queremos ahora obtener el fasor tensión, va a ser igual, aquí como fasor tensión, ¿sí?, al producto de I por R, del fasor corriente por el resistor. Entonces, aquí
aquí tendríamos que esta función de corriente, ya que fue pasada a fasor, podemos representarla como fasor corriente por el valor de la resistencia. Considerando que el fasor corriente, en este caso, nuevamente es I máxima por el ángulo pi, y lo vamos a multiplicar por lo que vale ese valor de resistencia, ese valor resistivo, por R, ¿sí? Entonces, de esta manera, entonces, nuevamente, al multiplicar, si observamos aquí, ahora desde el punto de vista fasorial, ¿sí? Es que ese valor de I máxima, ya multiplicado por R, tendría a ser V máxima, ¿sí? Del mismo desfasamiento. ¿Alguna duda? No, profe. No, maestra, todo bien. No, profe. Se escucha mucho ruido. David, tu micro. Por favor. No, pues ya, lo voy a silenciar. Que a lo mejor estamos en disco. Ok, bueno, listo. A ver, entonces, vean, nuevamente, aquí está mi fasor tensión. Es exactamente el mismo comportamiento que nosotros observamos hace rato en función del tiempo, pero ahora tomando en cuenta que son números complejos en forma polar. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí, ¿qué sucede? Si nosotros se nos ocurre representar el valor de la resistencia en el plano complejo, 5 ohms, por ejemplo, nada más tendríamos la coordenada en el eje de las X, ¿no? Entonces, R valdría 5,0 desde el punto de vista rectangular, puesto que no tendríamos ningún desfasamiento, ¿sí? O algo que realmente pueda darnos como desplazamiento o valor en el eje de las Y. Entonces, R finalmente, si lo queremos ver así, desde el punto de vista como número complejo, sería la magnitud de R con un ángulo de 0. De esa manera, la coordenada que se mantiene va a ser sobre el eje de las X. Si es así, al hacer la multiplicación I máxima por R, tendríamos ahí un valor, ¿no? De B máxima, ¿sí? Diferente al de I máxima, dependiendo del valor de la resistencia. Sin embargo, el desfasamiento angular que prevalece de I por R se mantiene. Entonces, el desfasamiento angular que ahora estaríamos buscando desde el punto de vista fasorial, si ustedes dicen que está en fase, y eso ya lo observaron como función del tiempo, a la hora de estarlo dibujando, como fasor, tendríamos esto, ¿sí? En el plano complejo, tanto el fasor tensión como el fasor corriente van a estar ubicados en la misma distancia angular, pero con diferente magnitud. O sea, phi vale lo mismo. ¿Dudas que tengan hasta aquí? No, maestra, todo bien. No, profesora, todo bien. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos un circuito puramente resistivo, podemos entonces poderlo analizar como función del tiempo y obtener su relación. Aquí están sus formas de onda justificando todo lo que acabamos de decir. Podemos también analizarlo, ¿sí? En el marco fasorial, considerando que esas funciones en el tiempo bien podemos trabajarlas como números complejos en forma polar. Nuevamente, aquí que tenemos, como es la idea ON, porque es un circuito puramente resistivo, al hacer el producto de I de fasor corriente por el resistor, podemos entonces decir que nuevamente, se va a mantener el comportamiento de relación de fase. Pero ahora aquí vamos a tener que es fasor corriente, ¿no? Fasor corriente. Fasor corriente. Ok. Voy a ponerlo así. Fasor corriente. Está en fase con el fasor tensión.
¿sí? Y esto es lo que observamos en el diagrama. Esto se va a llamar entonces diagrama fasorial. Esto es un diagrama fasorial o indica la relación de fase entre tensión y corriente de un elemento resistivo. Ok, vamos a ver. Diagrama fasorial. Ajá. Diagrama fasorial más bien sería ¿qué indica? ¿Qué indica? La relación de fase entre tensión y corriente de un elemento resistivo. Ahora tengo hambre, no me ando comiendo las is. Ok, entonces eso es todo lo que ahorita nos interesa relacionar precisamente, ¿sí? De todo lo que llevamos visto de la unidad 1 y ahora lo estamos relacionando con el elemento resistivo desde el contexto de corriente alterna senoidal. ¿Alguna duda? Hasta ahora no, No, profesora. Ok. Entonces, ahí sería la primera parte de la tarea, ¿no? Decirles, creo que ni siquiera les mencioné, pero se las menciono, de todos modos la van a hacer para que lo repasen. Que investiguen las relaciones de fase, en este caso, en corriente alterna para los elementos puramente resistivo, puramente inductivo y puramente capacitivo, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, al menos para que ustedes la investigación que hagan sea más completa y ahora sí le puedan entender, ¿sale? Entonces, ya sea que lo hagan antes o después, todavía hay oportunidad de que lo mejoren. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar en un circuito puramente resistivo. Estamos viendo los dos escenarios, ¿sí? Análisis en el tiempo, análisis fasorial o frecuencial, pero a su vez estamos también considerando, cómo es que vamos a estar trabajando. Aquí, si es puramente resistivo, aunque sea corriente alterna, vamos a seguir ocupando la ley de Ohm. ¿Sale? Ok. Y hacemos lo mismo cuando trabajamos el análisis fasorial. Cuando trabajamos el análisis fasorial, ahora partimos de que cada expresión, tanto de corriente como de tensión, vamos a manejarlas como forma polar para el número complejo y a partir de ahí nuevamente aplicamos la ley de Ohm. Considerando ese comportamiento en producto, pues finalmente tenemos el fasor tensión. Y aquí nuevamente podemos observar, según el enunciado, desde el punto de vista fasorial, ese diagrama de relación de fase, el cual está indicando cómo se encuentran, ¿sí?, angularmente la relación entre tensión y corriente, la tensión que se encuentra en terminales del resistor y la corriente que circula por el elemento resistivo. Eso es muy importante. Sí, esa es la información que nos va a dar siempre un diagrama fasorial. ¿Dudas que tengan hasta ahí? No, maestra. No, profesora. Vamos con el otro. Circuito puramente inductivo. A ver. Vámonos con el circuito inductivo. Consideremos en este caso, ¿sí?, lo siguiente. Vamos a considerar que ahora en el circuito lo tenemos de esta forma. Un circuito puramente inductivo. O sea, que vamos a energizar al inductor con una fuente de corriente alterna, senoidal. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿sí? No es un resistor. Entonces, no vamos a poder aplicar ley de Ohm como en el elemento pasado, ¿sí? Al resistor, bueno, obviamente, pues a partir de todos los análisis se aplicaba ley de Ohm. Para el inductor, no permite realmente por su principio de funcionamiento aplicar ley de Ohm. Ahora, ¿qué se sabe del inductor a diferencia del resistor? Bueno, el inductor realmente pues almacena
energía a través de campos magnéticos. Es el generador de campos magnéticos. Ahora, a ver, inductores o bobinas. Los inductores o bobinas realmente pues son arrollamientos, ¿no? Son elementos generalmente montados sobre puede ser un núcleo, que incluso puede ser una estructura de plástico, donde el núcleo puede ser de aire o de algún material ferroso, donde realmente nos permita sobre esa superficie ir enrollando nuestro conductor, ¿no? Dándole vueltas. Incluso un ejemplo muy básico de todo ello es cuando ustedes en conversión, por ejemplo, les han dicho, vamos a embobinar, o estos son los bobinados de cierto motor, ¿sí? Eso generalmente está en el estator. Entonces, ahí ven claramente cómo es la constitución de un inductor, ¿sí? Si ustedes obviamente deshacen ese inductor, pues nuevamente tienen pues una cierta longitud de conductor que sí, efectivamente, por el tipo de material que generalmente es cobre, obviamente tiene un determinado calibre, pues en este caso pueden ustedes tener un valor de resistencia. Pero este valor de resistencia va a depender, obviamente, del calibre del cobre o del área transversal del cobre, de todo el tamaño de la longitud que tenga este arrollamiento. No es lo mismo una bobina de 5,000 espiras a una bobina de 1,000 espiras, a una bobina de 5 vueltas, ¿no? 5 espiras, o sea, no es lo mismo. Entonces la resistencia va a depender de esas características. Eso es lo que ustedes ven desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, entonces, el inductor, ¿sí? Por construcción, por diseño, tiene un valor de resistencia interna y va a tener un valor de inductancia, ¿sí? Que esta realmente surge o se está generando con la posición del conductor en forma de espiras, ¿sí? Como arrollamiento. ¿Sí? A diferencia de un elemento resistivo. El elemento resistivo nada más es una oposición dada y ya, es todo lo que hay que hacer. ¿Vale? Entonces, tengan cuidado cuando ustedes estén trabajando con modelos de inductor, cuando estos son físicos y cuando estos son realmente ideales. Aquí, claramente, ¿qué dice esta parte? Circuito puramente inductivo. Aquí estamos considerando el modelado o el modelo del inductor como el valor, en este caso, de la inductancia como un valor ideal, ¿sí? La realidad es que tiene un valor de resistencia interna y no la vamos a poder quitar, ¿sí? Forzosamente, cuando ustedes colocan el ómetro, por esa longitud, por esa sección transversal, por ese tipo de material que mínimo es cobre, les debe dar un valor de resistencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este comportamiento, ¿sale? Aquí estamos observando cómo es el modelo de un inductor ideal. Aquí al lado les voy a colocar el modelo, de un inductor real, ¿sí? Realmente esta parte es lo que ustedes tienen en las bobinas, ¿sí? En los devanados, es lo que aparece, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, tomen en cuenta, ¿sí? Aquí lo voy a colocar del lado derecho, que siempre cualquier modelado de la bobina va a venir realmente por un valor de resistencia, interna. Generalmente le vamos a llamar resistencia del inductor. Uy, qué hijo gato. Del inductor. Cualquier valor depende de las características del material con cual fue hecho la misma inductancia. Y también vamos a considerar
la inductancia interna del inductor. Entonces va a tener esto, dos elementos. Esto finalmente es el modelo, esto es el modelo real, de un inductor. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Sí? Esto es lo que ustedes ven generalmente en conversión de la energía. ¿Sí? Ahora, para empezar a trabajar todo esto, consideremos a nuestro circuito como un inductivo puro, un inductivo ideal, ¿sí? La inductancia es ideal para empezar a trabajar esto. Ahora, recordarán desde el punto de vista físico, incluso no sé si en conversión vieron esas expresiones matemáticas, para poder conocer el valor de la tensión de un inductor, necesitamos aplicar esa expresión matemática, la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. De esa manera, entonces, conocemos el valor de la tensión en terminales del inductor. Ok, entonces, a partir de aquí, podemos nosotros tener el siguiente dato. Ok. Consideremos entonces, aquí lo voy a colocar. A ver, déjenme ver el espacio. Entonces, lo que voy a hacer es arreglar esto. Voy a pasar esta partecita, nada más eso, en un cuadro de diálogo para quitarlo. Aquí lo voy a colocar. Ah, no, pues ya, como ya lo copié y pegué con mi imagen, voy a dejarlo así. Así está. Aquí nada más se movió el valor de la inductancia. Realmente lo voy a dejar así, porque es también indistinto el valor de la inductancia, ¿no? Depende del número de espiras, depende del calibre, depende también del área del núcleo mismo de la bobina, ¿no? Como tal. Entonces voy a colocarlo aquí. Esta la voy a quitar entonces, ya no la necesito. Y voy a colocar de este lado entonces el modelo del inductor. Aquí lo voy a dejar. Ahí, para que lo tengan presente. Este es el modelo del inductor real. Parte real y parte imaginaria. O sea, tiene resistencia interna y tiene inductancia interna. Ok. Ahora, si nosotros, entonces, del comportamiento del inductor, sabemos que podemos tener como dato el valor de la excitación. Nuevamente, la excitación tendría que ser en corriente alterna, ¿no? Nuevamente podríamos decir que la corriente que circula por el inductor va a ser una función o una señal alterna senoidal, dada como I de t es igual a I máxima por el coseno de omega t más phi, obviamente dada en amperes. A partir de aquí, lo que vamos a hacer entonces es, antes de calcular lo que es la relación de fase, obviamente necesitamos conocer cuánto vale V de t. Para esto, voy a quitar esta parte. Y entonces aquí vamos a hacer el desarrollo. Como es un inductor, la única manera de poder conocer realmente la tensión en terminales del inductor es ocupando esta expresión V de t. Entonces tendríamos que aplicar V de t es igual a la inductancia por la derivada de la corriente
de la función corriente, que la tenemos como dato, con respecto al tiempo. Esto es lo que vamos a utilizar para poder conocer la tensión en terminales del inductor. Ok, si es así, entonces a la hora de estarlo desarrollando, podemos despejar, más bien podemos sustituir, voy a colocar aquí los corchetes, el valor de la función corriente. Va a colocar corchetes. Entonces, aquí la corriente, ¿cuánto vale? Es I máxima. I máxima por el coseno de omega t más un ángulo de desplazamiento phi. Eso es lo que voy a utilizar porque ese es el dato de mi I de t. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, maestra. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, profesora, todo bien. Ahora, recordemos que aquí, a la hora de estar derivando nuestra función corriente, sacamos la constante I máxima. Y esta constante va a estar multiplicando a la inductancia. Ahí está. Esa no la voy a derivar, es un valor constante. Lo único que voy a estar derivando va a ser la función, en este caso periódica, coseno de omega t más phi. Ok, vamos a ver. Tomando en cuenta esta parte, la derivada del coseno, ¿cuánto es? ¿Alguien recuerda? Es un menos seno. Okay. Entonces aquí necesitamos que, bueno, recordar en este caso que a la hora de estar sacando la derivada, ahí lo voy a dejar, va a ser coseno, va a ser menos seno, más bien, menos seno de omega t más phi. Pero aquí todavía, en este caso, ¿qué nos falta? La derivada del argumento. Así es, omega t, ¿sí? También está en función del tiempo. Entonces ahí hay que derivarla, entonces quedaría menos omega, ¿no? Habría que sacar, más bien quedaría omega, pero como está ese signo menos, podía entonces representarse de la siguiente manera. Voy a quitar de aquí un poco de espacio porque ya no va a caber. Entonces aquí, en esta parte, realmente quedaría, este signo menos lo puedo sacar, menos omega. Menos omega, aquí lo voy a dejar, quitar esta. Menos omega de la inductancia, menos omega que multiplica la inductancia por la corriente. Entonces aquí este va a ser seno. Obviamente, ahí nada más fue para derivar, ¿no? Para obviamente sacar toda la función, pero realmente quedaría así, ¿no? Omega nuevamente. Aquí quedaría indicado. ¿No? ¿Alguna duda? No, maestra. No, profesora. Ahora, ahí tendríamos que convertir o utilizar una de nuestras relaciones trigonométricas para que quede todavía más clara nuestra función. Como generalmente estamos trabajando con senos y cosenos positivos, lo que vamos a hacer aquí, como nos dio como consecuencia un menos seno, vamos a convertir de la función de menos seno a coseno. Y para convertir esa función de menos seno a coseno, recordarán que está la expresión matemática de menos seno de A igual a coseno de A más 90. Entonces, aquí podemos utilizar esta expresión matemática. A ver si me da. Ok. Aquí está. Entonces tengo menos seno. Finalmente es menos seno de omega t más phi. Entonces esto quedaría como menos seno, que es lo que vale A, de omega t más phi, sería igual a coseno. Entonces aquí quedaría como omega por la inductancia, por la... aquí a ver, y máxima,
bueno, ahí quedaría indicada y máxima. Ok, la voy a dejar, la voy a quitar. Nada más quiero esta. A ver, ¿podré quitarla? Vista, creo que no la puedo quitar. No la puedo quitar. Ok, ya sé. Entonces, voy a considerarlo así. Ahí está. Para que no me meta errores. Y ahí, entonces, voy a insertar otro cuadro de diálogo. Ahora sí. A la hora de estar convirtiendo de este menos coseno a coseno, decíamos hace rato, pues tenemos que es v de t. Ajá. Aquí quedaría como coseno. Aquí obviamente esto se va. Sería coseno de omega t más phi. Pero aquí hay que agregarle, eso es lo que vale a. Sería más 90 grados. ¿Sí o no? Sí. Sí, profesora. Ok. Entonces, efectivamente, a la hora de estar convirtiendo, esa parte todavía está en función del tiempo. Realmente, ¿cómo quedaría aquí? Pues toda esta parte que tengo aquí, esta partecita que voy a colocar en color rojo, ahora, al hacer toda esa multiplicación, es como si yo tuviera realmente mi magnitud de tensión. Sería V de T es igual a B máxima, nada más, quedaría indicado así. Sería B máxima. Va a ponerlo así. B máxima. Por el coseno de omega t más phi más 90 grados. Si yo quisiera convertir esta función del tiempo a fasor, quedaría como fasor tensión, igual a B máxima, suponiendo que phi vale 90, perdón, vale 0, o bueno, lo dejamos así indicado. Ok, B máxima con un ángulo, es que no lo dejé. A ver, ahí está. Con un ángulo de phi más 90 grados. ¿Sí? Suponiendo que phi sea positivo. Ese sería mi fasor tensión. ¿Qué tengo en mi fasor corriente? Convirtiendo a fasores. Convirtiendo a fasores. Ok. Ahí está mi tensión. Mi corriente, ¿cómo quedó? Si mi corriente en este caso es este dato, entonces a la hora de hacer mi conversión en el tiempo, a ver, por ejemplo, sería I de t. Esto lo voy a dejar aquí, de este lado. A forma fasorial quedaría entonces como fasor corriente igual a I máxima cis de phi. Nada más. Aquí. Si phi fuera 0 grados, eso aplicaría tanto a función del tiempo como fasor.
Si phi vale 0 grados, aquí por ejemplo, desde el punto de vista coseno, si phi vale 0 grados, entonces la función coseno estaría originándose en el origen, ¿estamos de acuerdo? Y a 90 grados estaría en este caso, la tensión, no, pero es 90, es positivo más teta, entonces estaría primero la tensión y después la corriente. Estaría adelantada, ¿no, profesora? La corriente estaría atrasada, ¿no? No, sí, la tensión está adelantada a 90 grados con respecto a la corriente. Así es. O la corriente está atrasada a 90 con respecto a la tensión. A ver, otra vez. Si aquí, por ejemplo, quiero saber mi relación de fase en función del tiempo, vean aquí lo que tengo. Si phi vale 0, esta corriente en función coseno estaría en el origen. Pero acá la función tensión, si phi vale 0, estaría con un teta de 90 grados, o sea, positivo. Eso implicaría que estaría atrasada, su trazo estaría a partir del lado izquierdo antes del origen, o sea, primero estaría la tensión a 90 grados y después la corriente, lo cual dice su compañero, la tensión estaría adelantada con respecto a la corriente, o la corriente en un circuito puramente inductivo está atrasado 90 grados con respecto a la tensión. ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí. Ok. Entonces, su representación en el tiempo quedaría así, para empezar, en el tiempo. Ahí está, la forma de onda. Como los dos son coseno, efectivamente, considerando aquí que tendría que estar el desplazamiento o el origen acá, ¿no? Sobre donde está el rojo, aquí como que me adelanto, sí, porque es más teta, entonces ese va a la izquierda, sí, aquí el eje está mal, ¿no? Va hasta acá, ¿no? Donde inicia la I, aquí va mi origen. Pero bueno, al final de cuentas está indicando que la tensión empezó primero y después la corriente. Y entre ellos hay un desfasamiento de 90 grados. Entonces, ¿cómo es la relación de fase en un circuito puramente inductivo? En un circuito puramente inductivo, la corriente I de t, si es función del tiempo, está atrasada 90 grados con respecto a V de t. ¿Sale? O V de t está adelantada a 90 con respecto a la tensión, y eso lo tenemos que observar tanto en la ecuación en el tiempo, que es corriente, aquí podemos trabajarlo así o así. Esta es la corriente y esto es la tensión. Si consideramos que phi vale 0 grados, ¿no? En el tiempo. O en este caso, desde el punto de vista fasorial, aquí hay que retomar ahora sí cómo es el giro del fasor. El diagrama fasorial, el diagrama fasorial de un circuito puramente puramente inductivo o inductivo ideal o inductivo puro, entre tensión y corriente y este sería nuestra representación fasorial. Aquí nuevamente, retomando que en el plano complejo, a la hora de estar representando dos fasores, dos vectores en movimiento dinámicos, recordar que el giro de los fasores va en contra de las manecillas del reloj. Esto indica lo siguiente.
Si es esa la referencia, entonces recordar que es como si ustedes estuvieran aquí, en este punto de su plano complejo. Ahí están, ¿sí? Observando todo lo que sucede. Entonces, ¿sí? Si aquí están observando, observarán que primero en este caso va a ir corriente y después tensión. O sea, pregunta, ¿quién va a llegar primero aquí a 0 grados o a 360 grados? ¿Quién va a llegar primero? ¿La tensión o la corriente? La tensión. La tensión. Y después a 90 grados va a llegar la corriente. Entonces, aquí desde el punto de vista fasorial, ¿sí? Estamos observando que efectivamente la tensión está adelantada 90 con respecto a la corriente, o que la corriente está atrasada 90 con respecto a la tensión. Y esto es para un circuito puramente inductivo. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok, abusados, ¿eh? Aquí no pudimos aplicar porque obviamente el elemento no lo permite, ley de Ohm, pero desde el punto de vista físico observamos y recordamos que necesitamos entonces aplicar esta función, esta expresión de tensión donde indica que la tensión en un inductor o en terminales del inductor es proporcional a la inductancia por la variación de esta corriente con respecto al tiempo. Si ya tenemos la expresión de la corriente en este caso, pues hacemos la operación, hacemos la derivada, desarrollamos. Y en este caso, para poder realmente sacar la relación de fase, convertimos esta expresión de menos seno, en este caso fue a coseno, porque ya teníamos la anterior a coseno. Entonces decíamos o los dos a coseno o los dos a seno para poder sacar bien la relación fasorial. Lo trabajamos primeramente ocupando las expresiones en el tiempo, donde aquí observamos que la tensión está adelantada 90 con respecto a la corriente. Y desde el punto de vista fasorial, nuevamente, ¿sí? La tensión va a estar adelantada 90 grados con respecto a la corriente para un circuito puramente inductivo. ¿Alguna duda? Nuevamente, ¿todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok, conste. ¿Son muy buenos? O ahorita a ver cómo les va con los ejercicios. ¿O son muy buenos explicando? No, el problema van a ser ustedes. Así es que yo espero que les esté quedando claro. A ver. Siguiente. Circuito puramente capacitivo. Puramente capacitivo. Ok. Entonces, circuito puramente capacitivo. Al igual que el inductor, el capacitor almacena también energía. El inductor, decíamos hace rato, el inductor almacena energía utilizando el campo magnético, originando campo magnético, ¿no? Entonces, debido a ello, la expresión de la tensión del inductor es esta, es la derivada de la corriente con respecto a la tensión. Ahora, para el caso del capacitor, este almacena energía, pero en forma de campo eléctrico, ¿no? O sea, debido a su constitución, es un par de placas paralelas. La corriente que circula por el capacitor en esta ocasión es un valor variante en el tiempo. Es una función de corriente, a diferencia de circuitos 1 donde utilizábamos un valor constante, puesto que realmente pues era corriente directa, ¿no? En este caso vamos a ocupar la expresión, bueno, aquí consideramos entonces, voy a ponerla hasta ajusta detrás del texto. Ok, va a colocarlo, ok. Va a colocar una cajita de diálogo aquí y coloco aquí el enunciado. Considerando que un capacitor almacena energía,
VDT obviamente es campo eléctrico, carga eléctrica. Se utiliza entonces la siguiente expresión. Al igual que en el inductor, para obtener realmente la expresión de corriente en el capacitor, podemos emplear esta expresión matemática. I de T es igual a la capacitancia por la variación de la tensión en un determinado tiempo. Si observamos esta expresión, esta ecuación, lo que necesitamos realmente para poder analizar este elemento ahora es el dato de la tensión, ¿no? En terminales del capacitor, para conocer la corriente que circula por él. Entonces, consideremos que tenemos esta función. Creo que hasta está muy grande. Voy a hacerlo más chiquito. A ver, aquí. Bueno, ahí se ve. Ok. Entonces, si sabemos que para obtener la corriente de un capacitor es a través de la derivada de la tensión por la capacitancia, tenemos como dato la tensión, y la tensión finalmente para el capacitor es una función senoidal, alterna senoidal. Entonces, vamos a hacer la operación. Sería I de T, va a ser igual al valor de ese capacitor, ¿no? Por la derivada, en este caso, de V de T. Con respecto al tiempo, ven que ahí directamente, como es Y, está sobre el eje de las X, entonces nuestra variable que vamos a estar considerando es tensión. X está obviamente horizontal, es el tiempo, entonces ahí ya queda nuestra función así tal cual. Ok, entonces a partir de esta ecuación y sustituyendo el valor de la función de la derivada, por ejemplo aquí ahora, va a ser así, la ecuación, colocar corchetes, es B máxima, porque es el dato de la tensión, B máxima, por el coseno de omega T, más teta, ¿no? Ok. A la hora de estar entonces trabajando esto, nuevamente, para I de T, ok, la capacitancia sale y B máxima también es una constante, entonces no está en función del tiempo, ahí sería el producto de C por B máxima, por la derivada del coseno de omega T más phi. Nuevamente, la derivada del coseno, ¿qué va a ser? Menos el seno. Ok, puede ser menos seno de omega T más teta. Entonces, aquí tendríamos esto. A ver, aquí está, me falló este de aquí. Y este lo va a quitar. Entonces, tendríamos esta parte. Es menos C por B máxima por el coseno de omega T más teta. Ahora, la derivada de omega T nuevamente va a ser menos omega. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Ahí está. Ahora, a la hora de estar nuevamente trabajando todo esto, pues otra vez sale un menos coseno. No, perdón, aquí estoy mal. Aquí es menos seno más bien. Sale un menos seno. Entonces, nuevamente podemos aplicar este enunciado de hace rato, donde decíamos que hay que convertir este menos seno a coseno. Vamos a seguir ocupando esta misma ecuación, no va a haber de otra. ¿Sí? Esta ecuación, voy a ponerlo así, a ver si lo copió. Y acá, ¿sí? Tendríamos esto. Nuevamente, habrá que sustituir, ¿sí? Nuestro menos seno de A, donde A es igual a omega T más teta, por el coseno de A más 90. Entonces, aquí
¿sí? Voy a colocar mi expresión. Tenemos que es I de t es igual, ok, va a ser coseno, aquí quitamos esto, coseno de omega t más teta más 90 grados. ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. No, profesora. Y el resultado, al final de cuentas, de esa magnitud, para el caso de la corriente, va a quedar como I de t, o sea, todo esto no es más que la I máxima. I máxima, que es el resultado de la multiplicación de omega por la capacitancia por la amplitud de la B máxima, es I máxima, por el coseno de omega t más teta más 90 grados. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente, si teta valiera 0, si teta es igual a 0 grados, ¿sí? A 0 grados, ¿qué tenemos? Ok. Consideremos entonces que si vale 0, vamos a ver, tenemos como dato B de t es igual a B máxima por omega de omega t más teta. O sea, si teta vale 0, nada más va a quedar V de t en el origen, ¿estamos de acuerdo? Pero como función coseno. Gracias. Ahora, si I de t, si siendo que teta vuelve otra vez a valer 0, pero aquí tenemos I de t es igual a más 90, aquí entonces la corriente va a empezar primero, porque va a estar ubicada del lado izquierdo antes del origen. Va a estar adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. En un circuito capacitivo, sí. Ahora tengo hambre, me estoy comiendo las letras. En un circuito capacitivo, la corriente, está adelantada 90 grados con respecto a la tensión. ¿Dudas? No, maestra. ¿De acuerdo o no? De acuerdo, profesor. Ahora, esto, desde el punto de vista de función del tiempo, quedaría así. Aquí está su relación de fase entre tensión y corriente de un capacitor. Efectivamente, la corriente empezó primero como función coseno. Nuevamente aquí hay que mover el eje, ¿no? A la derecha. Entonces, aquí la corriente empezó primero y hay una diferencia de 90 con respecto a la tensión. En un circuito, ya me quedan 10 minutos. Ya me está espantando, dije, ya me colgaron. Entonces, aquí en un circuito, ¿sí? Puramente capacitivo, la corriente va a estar adelantada a 90 con respecto a la tensión. Desde el punto de vista fasorial, podemos decir que la tensión o el fasor tensión, en este caso, el fasor tensión, aquí, V, va a estar dado por ese valor de B máxima con un ángulo vámonos acá, con un ángulo teta, nada más. Aquí está, teta. Ese es el fasor tensión. Para el caso del fasor corriente, va a ser I máxima con el ángulo de teta más 90 grados, indicando que la corriente está adelantada a 90 con respecto a la tensión.
Si es así, entonces el diagrama fasorial del capacitor sería de la siguiente forma. Ok, diagrama fasorial del capacitor. Entonces ahí tendríamos esto, ¿sí? Nuevamente tomamos como referencia, ¿sí? Aquí el fasor gira en contra de las manecillas del reloj. Ustedes nuevamente van a estar aquí ubicados en esta parte de su plano complejo. Ajá. Ahí están observando todo lo que sucede. Y en este caso, como está realmente girando en contra de las manecillas, observarán efectivamente que la que llega primero a este referencia, ¿sí? O al eje horizontal real, es la corriente, y a 90 grados le va a seguir la tensión. Entonces aquí se está realmente representando y comprobando que la corriente va a estar adelantada a 90 con respecto a la tensión. ¿Dudas que tengan con estas relaciones de fase de los tres elementos resistivos? O sea, en este caso va a llegar antes la corriente que la tensión. Así es. Vale. Gracias. ¿Los demás? Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Cómo quedó el voltaje, el voltaje en esta del circuito permanente capacitivo? Aquí Luego está. La corriente, ¿no? Pero ¿cuál voltaje? ¿El del tiempo? Es el dato que tenemos. Eso Aquí está el dato. Este es el dato que tenemos. O sea que ese es el principal, el que vamos a ocupar para este caso de la capacitiva. Bueno, Así es. Sí, por la expresión que tenemos es mucho más fácil trabajarlo para la derivada de la función tensión que para la integral. También se puede ocupar obviamente la integral porque despeja aquí la VDT para sacar la integral y la corriente, pero pues es más fácil mejor por la derivada. Por eso lo hicimos así, en los dos elementos de almacenamiento. Sí, okay, ese es el dato que tenemos para el capacitor, la derivamos y este es lo que obtenemos para la función corriente. Y esta parte de acá ya está de manera fasorial. ¿Algo más que tengan ustedes que como duda? No, profesora. Ok, bueno, hasta aquí le voy a dejar. Necesito que hagan investigación ahora ustedes de las relaciones de fase de tensión y corriente en el tiempo y fasor de resistor, inductor y capacitor, y le van a agregar cómo definen impedancia, admitancia, conductancia, susceptancia y nada más. ¿Sale? ¿Podría repetirme eso último, profesora? ¿O al rato va a subir el Pues yo creo que ahorita ya le subo la evidencia, ¿no? La de investigación de relaciones de fase, y le van a agregar investigar impedancias, admitancias, conductancias, susceptancias y reactancias. Nada más. Con esto vamos a empezar a hacer ejercicios. Pero necesito que repasen en su investigación cómo va la tensión y corriente en un resistor, cómo es la tensión y corriente en un capacitor, cómo es tensión y corriente en un inductor, ¿sí? Desde el punto de vista fasorial y desde el punto de vista en el tiempo. Ya tienen ahorita todas las demostraciones. Hemos ahorita relacionado todo lo que llevamos hasta el momento. ¿Alguna duda que tengan, chicos? No, maestra. No, profesora. No, maestra, todo bien. Ok, No, maestra. bueno, pues hasta ahí entonces. Este día le dejamos ahí. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, profesora.